Temas selectos de matemáticas. Maestra Ingeniera Alejandra Orozco. Integrantes del equipo: Diana Grisela Andrade Beltrán, Emily Coronado Radovich, Brianda Julisa Latorre López, Eunice Espinosa Banda, Raúl Alberto Hernández Hidalgo y Laura Yesnegui Hernández Mata. Nosotros les vamos a hablar del tema de los satélites aplicado al ámbito social y ambiental, en específico a las telecomunicaciones. Planteamiento del problema. Para colocar un satélite en la órbita de la Tierra se necesita un mecanismo impulsor que lo lance a una velocidad de 80 km por segundo, suponiendo que se pone una línea perpendicular a la Tierra que pasa por el satélite Geo. Se tendrá una distancia en millas que puede observarse desde la superficie terrestre. Dicho lo anterior, se quiere determinar una ecuación que relacione la altura con un ángulo que será el ángulo de visión. En base a la ecuación planteada, se pretende encontrar aquí a qué altura se encuentra el satélite si tiene un ángulo de visión de 60 grados. A la vida cotidiana de los satélites. Son los protagonistas principales de las tecnologías del mundo. Gracias a ellas recibimos señales de televisión, de radio y teléfono. Obtenemos información valiosa del clima, de nuestro medio ambiente y del espacio. Otras aplicaciones serían carga de comunicaciones. Depende de las necesidades de quién será su dueño. Antenas. Recibir y transmitir las señales de radiofrecuencia desde o hacia las direcciones de cobertura deseadas. Comunicaciones. Amplificar las señales recibidas. Chasis o modelo, fabricados por diversas compañías. Energía eléctrica, suministra electricidad a todos los equipos. Control térmico, regula la temperatura del conjunto. Posición y orientación, determina y mantener la posición y orientación del satélite. Propulsión, proporcionar incremento de velocidad para corregir las desviaciones. Ahora vamos a explicar el modelo matemático. Aquí se observa un esquema donde se representa el planeta Tierra, el satélite, la órbita, el triángulo rectángulo que se forma al poner cierto ángulo de inclinación para su lanzamiento a la distancia adecuada. Y aquí se muestra el esquema de una manera más sintetizada a solamente el triángulo rectángulo, donde se observa el satélite, la superficie terrestre, la altura o el cateto opuesto y la distancia o el cateto adyacente. El paso 1 del modelo matemático se va a determinar una ecuación que relacione la altura igual a 2 millas con un ángulo de visión. Aquí actuará la distancia entre el satélite y la superficie terrestre, representada por el cateto adyacente. La función trigonométrica utilizada va a ser la de tangente, de cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual a 2 entre la distancia. Despejando la fórmula y sustituyéndola se obtiene la siguiente fórmula. Distancia es igual a 2 entre tangente del ángulo correspondiente de visión. En el paso 2 del modelo matemático, en base a la ecuación determinada, se va a despejar para poder encontrar únicamente la altura en relación con la distancia y la tangente. En el paso número 3 se cuestiona a qué altura se encuentra el satélite si tiene un ángulo de visión de 60 grados. La altura es la que estoy buscando y me dan otro dato. La distancia son 2.500 millas. Acomodado en el triángulo rectángulo se representa de esta forma. Aquí, sustituyendo la función trigonométrica de tangente, obtengo como resultado que la altura va a ser de 4.330.12 millas. En el 4. ¿Se entiende o no? En el paso número 4 del modelo matemático, se pretende encontrar la distancia a la que se encuentra el satélite de la superficie terrestre a 2 millas de altura del satélite a la superficie. Se utiliza la misma, la función trigonométrica de tangente, donde se emplea el ángulo de 80 grados de visión y despejando y sustituyendo se pone el 2 perteneciente a la altura
entre la distancia, que es el cateto adyacente que se quiere encontrar, y da por resultado 0.352653.961 millas. Ahora, en base a lo anterior. Análisis de resultados. Se determinó en base a lo anterior que por medio del ángulo de visión, la distancia y posición a la que debe encontrarse el satélite para un lanzamiento correcto es correspondiente al ángulo de elevación. Esto radica en su importancia de que al momento de realizar un lanzamiento de un satélite desde la superficie terrestre, se requiere el ángulo de visión y de elevación exacto, así como la medición de distancia y posición del satélite para realizar un correcto lanzamiento, ya que debido a algún error en la realización de cálculos y procedimientos para determinar el lanzamiento, puede ocasionar que el satélite salga disparado hacia otra zona a la cual no quería lanzarse. Conclusiones. Se identificó que además de la aportación de los satélites en las telecomunicaciones, también se observan otras aplicaciones. Por ejemplo, diferenciar el aire contaminado del aire, distinguir elementos de un territorio, etc. Se identificó que al observar el ángulo de visión de 60 grados y calcular la altura, se pudo determinar que el mecanismo impulsor que lanza el satélite recorrerá una distancia de 3.402.76 millas. Para finalizar, aquí se representa un esquema específico. Aquí se encuentra el satélite, que para su lanzamiento se requiere determinar primero el ángulo de visión o de lanzamiento al que se va a realizar. Se debe conocer la medida de la superficie terrestre en el cual se encuentra y por el área que abarca el satélite y la altura a la que se quiere realizar el lanzamiento. Es decir, si se quiere realizar en la Luna o en otros planetas, como por ejemplo en Marte. En la Luna, por ejemplo, se requiere tener la visión de lanzamiento en el ángulo que sea aproximadamente menor de 45 grados, ya que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra y por lo tanto el ángulo de elevación va a ser menor. Aquí, por ejemplo, si se requiere el lanzamiento a algún otro planeta como Marte, el ángulo de lanzamiento tendría que ser aún mayor, pues se requiere mayor propulsión y mayor longitud, es decir, que el tiro parabólico se va a realizar con una mayor amplitud de la distancia.